Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos en el Señor. En este día sábado, ya 5 de junio del año 2021, le invito en esta tarde para participar en este estudio bíblico con el tema los dones y los frutos del Espíritu. Y quiero invitarle junto a su familia, junto a sus seres queridos ahí a participar y ser bendecido a través de la palabra del Señor Jesús. Por lo tanto, vamos a dar comienzo a este estudio bíblico y vamos a hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en primer lugar, invitarle a poder orar al Señor, poderle darle gracias por este momento que el Señor nos tiene de bendición. Este momento que el Señor nos concede, amado hermano, de poder estar en su presencia y de poder también llegar hasta sus hogares con esto tan importante que es la palabra del Señor. Vamos a orar a Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Amado Padre, cuánta gracia le damos en esta tarde de este día sábado. Gracias por su amor, gracias por su misericordia. Gracias por cada bondad, Señor, que usted nos tiene, Señor, cada día. Su misericordia, Señor, cada día son renovadas, son nuevas, Señor, para nuestra vida. Gracias le damos por este soplo de vida, Señor, que usted nos ha concedido. Gracias, Señor, por esta libertad que usted nos ha hecho. Libre, Señor, de poder alabar y bendecir su santo nombre. Gracias por ser sus hijos. Gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias por los alimentos. Gracias por su resguardo. Gracias, Señor, por su amor. Gracias por su misericordia. Oh, en esta hora, Señor, entrego mi corazón, entrego mi vida, Señor, a usted. Limpia, Señor, mi mente, mis labios, para poder hablar, Señor, algo tan importante que es su palabra. Le pido, Señor, que ponga interés mis hermanos y hermanas a través de sus hogares, Señor, puedan conectarse y puedan ser bendecidos a través de esta palabra, Señor. Ponga oído atento, Señor, en cada uno de sus hijos, un corazón abierto para poder recibir de su palabra. Señor, también sánanos, Señor, si alguno está enfermo en esta hora, visite cada hogar, visite el hospital, Señor, la clínica donde esté cada enfermo, y sea sanado en el nombre poderoso de Jesús. Señor, danos gozo, Señor. Danos en esta hora, Padre, de esta libertad que usted siempre, Señor, nos quiere dar de ser libres, Señor, para poder participar, Señor, de este estudio bíblico. Se lo pido todo por Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Bien, amados hermanos, hoy el título del tema de este estudio bíblico son los frutos y los dones del Espíritu Santo del Señor. Así que quiero, llevarlos a la palabra de Dios y poder juntos participar de esta palabra tan hermosa, amados hermanos. Quiero decirle que el Espíritu Santo a sus hijos entrega diferentes dones para poder desarrollarlos a través del ejercicio de poder ser un hijo de Dios, de ser un hijo de Dios, y a la vez también poder ser, amados hermanos, ser esta hermosa oportunidad de poder ser un obrero, ser obrero en la obra del Señor y ocupar también estos frutos, estos dones que el Señor nos entrega cada día, amados hermanos. Así que quiero llevarlos a que podamos buscar la cita bíblica ahí de nuestro estudio. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5,
verso 22, que está como referencia a la palabra de Dios. Y doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Dios nos bendiga a través de esta lectura de la palabra del Señor. Entonces, para poder estudiar son los frutos del Espíritu, que son 9. Entonces, ¿cuántos son los frutos del Espíritu? Son 9 los frutos del Espíritu. Ahora, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos son los 9 frutos del Espíritu que lo entrega el mismo Espíritu. El mismo Espíritu. Y ojalá que como cristianos lográramos tener todos estos frutos. Nuestra meta es tener todos estos frutos. Porque el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿En qué vamos a ser sus hijos, sus discípulos? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a ser identificados como... Vamos a ser identificados como hijos de Dios a través de los frutos. A través de los frutos vamos a ser identificados como hijos de Dios. Por lo tanto, debemos entonces lograr, amado hermano, tener estos 9 frutos, 9 frutos que son del Espíritu Santo de Dios. Vamos a estudiar cada uno de ellos, ¿sí? Vamos a estudiar cada uno de ellos para poder aprender sobre este tema tan importante. El primer fruto entonces es el amor. El amor. El amor es el primer fruto del Espíritu Santo. Es la traducción que en griego el amor se conoce como ágape. El amor ágape. Significa entonces afecto, buena voluntad, amor, benevolencia, espíritu afectuoso. Es la habilidad, entonces el amor es la habilidad, el poder y la determinación de amar a la gente que no queremos. Entonces, el Espíritu Santo da este fruto que se llama amor y da la capacidad a cada persona de poder amar. Incluso aquellos que no queremos amar, nos da la capacidad el Espíritu Santo de poder amarle. El amor es un don de Dios. Es un atributo, amado hermano. Es un atributo de Dios, porque Dios es amor. Tenemos que tener como base que Dios, entonces, uno de los muchos atributos que tiene es, Él tiene amor. Como dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, Dios es amor. Dios es amor. El amor, entonces, es la base. El amor es la base fundamental para la manifestación de los dones ministeriales. Uno de los 9, entonces, de los 9 frutos del Espíritu es el principal, es la base fundamental. Para todos los dones que el Señor nos entrega, debe haber amor entonces. Debemos tener amor.
por cada uno de los dones que el Señor nos entrega. Sí, más adelante vamos a ver los dones. Ahora, en este momento, estamos estudiando los frutos del Espíritu Santo. Hay 3 clases de amor que podemos identificar en la Biblia. 3 clases de amor. Ya hemos visto, hemos nombrado el amor ágape, que se refiere al único sentimiento directo de amor que tenemos para con Dios. Ese se llama amor ágape, es el amor verdadero. Es el amor directo que tenemos cada individuo hacia Dios. ¿Ah? Es un amor ágape. Luego tenemos el amor eros en griego, que se refiere al amor que sentimos por nuestra pareja, por nuestra esposa, por nuestra pareja. Es un amor distinto al amor de Dios, que es ágape. El amor eros es el amor, el sentimiento, ese amor que tenemos hacia nuestra pareja, hacia el esposo, hacia la esposa. Y luego tenemos por tercer lugar el amor hilos, que es el amor filial, ese es el amor general, que se refiere al sentimiento de amor para con nuestros parientes y amigos. Ese es un amor distinto que tenemos diferente al ágape, que es el amor a Dios, ¿cierto? A el eros, que es el amor a nuestra pareja, a nuestra esposa, esposo. Pero el amor hilos es el sentimiento de amor para con nuestros parientes y amigos. Entonces, 3 son las clases de amor que existe, amado hermano. Luego del amor viene el fruto del gozo. Todo esto es entregado a través del Espíritu Santo de Dios cuando usted recibe. Él recibe el Espíritu Santo de Dios cuando usted lo llena, el Señor del Espíritu Santo, lo llena a la vez de estos frutos del Espíritu, que son, ¿cuántos son? 9. Los frutos del Espíritu son 9, los frutos del Espíritu. Entonces, el gozo, segundo fruto del Espíritu, gozo, que en griego significa jara, que significa alegría, gozo. El gozo tiene que ver con la alegría. Va relacionado, ¿cierto? El gozo, si yo tengo gozo, tengo alegría. Permanente del individuo que cree en Cristo, como toda la iglesia está llamada a experimentarnos. O sea, la iglesia del Señor está llamada a tener gozo, alegría, amados hermanos. Regocijarse, estar contento, estar gozoso, estar lleno de gozo. Porque Dios nos entrega el gozo. Y el Espíritu Santo entonces nos entrega el fruto del gozo. Por eso que yo dije al principio, como cristianos debemos procurar tener los 9 frutos del Espíritu. El amor, ahora el gozo. Debemos siempre estar gozosos, dice el apóstol Pablo. Estar siempre gozoso, dice el apóstol Pablo. El elemento de gozo fue una marca distinta a la iglesia de los inicios. Se refiere a la iglesia primitiva. Mire, vemos ahí en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 46. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 46. Hay una referencia cómo era la iglesia al principio. Dice, y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, los primeros cristianos, amado hermano, fueron alegres. Porque el gozo, el Espíritu Santo le entregaba a ellos alegría. Porque no hay otra cosa que entrega al Espíritu Santo de Dios, gozo, amado hermano. El Espíritu Santo nunca va a entregar tristeza ni amargura.
Siempre el Espíritu Santo va a entregar gozo. Entonces, uno de los frutos del Espíritu Santo es tener gozo. Y aquellos hombres primero de la iglesia empezaron con alegría. Qué tremendo sería, amado hermano, ver esa primera iglesia primitiva que compartían el pan, compartían los alimentos, compartían todo, amado hermano, la vestimenta, sus hogares compartían, porque había una sencillez de corazón. Entonces, el segundo fruto del Espíritu es gozo. Tener amor primero, luego tener gozo. Gozo. Tercer fruto del Espíritu es tener paz. Yo tengo amor ahora, tengo gozo y ahora el Señor me entrega paz. Un tercer fruto del Espíritu. Yo tengo paz, que significa en griego shalom. Paz significa shalom, un bienestar total que implica también tranquilidad, serenidad del espíritu. Dios entonces nos entrega la paz. Un cristiano entonces debe tener este fruto que es la paz. El énfasis aquí está en la paz con Dios. Entonces, el individuo tiene una completa paz con Dios basada en la relación con Él. También comprende la paz con uno mismo. Fuera de tenerla con Dios, primeramente la paz, tiene paz con uno mismo y con las circunstancias. Dios entonces es llamado Dios de paz. Veamos, a ver, Romanos capítulo 15. Veamos ahí en Romanos, hay una referencia en la palabra del Señor. Romanos, capítulo 15, verso 33. Romanos 15, verso 33, y dice: y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Y en el capítulo 16 de Romanos, versículo 20, dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. La paz interior, amado hermano, es el don de Cristo o un regalo hecho a nosotros. Es un regalo. Juan capítulo 14, verso 27. Juan capítulo 14, verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz exterior es la relación con Dios que desea que tengamos con nuestro prójimo, que vivamos con ellos en armonía. Dios nos entrega entonces esta paz, que es fruto del Espíritu, para que vivamos en paz o en armonía o en tranquilidad con nuestro prójimo. Mantengamos una amistad buena y sincera. Ese es el fruto del Espíritu Santo, amado hermano, la paz que debemos tener como cristianos, como hijos de Dios. Mateo 5, versículo 9. Dice: bienaventurados los pacificadores, o sea, los que tienen paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Qué hermoso, ¿eh? Entonces, los hijos de Dios debemos tener paz. Pedirle al Señor este fruto. Si hemos recibido el Espíritu Santo, el Señor lo entrega, amado hermano. Así que procuremos entonces tener este tercer fruto, que es la paz. La paz.
Mire lo que dice ahí Mateo capítulo 12, versículo 14. 12, versículo 14. Y salidos los fariseos tuvieron... No, este no es. Habla sobre la paz. Al mismo versículo que habla sobre la paz que entrega Jesucristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Jesús se entrega, entonces nos entrega una paz distinta. Cuarto fruto del Espíritu, ya tenemos 3. Anterior la paz, el amor, ¿cierto? El gozo, ahora la paciencia. En griego, marochimia significa longanimidad o apacibilidad. Indulgencia, no hay espíritu de rencor. Es un equilibrio de todos los temperamentos y pasiones completamente opuesto al enojo. Lo opuesto al enojo es entonces la paciencia. Cuando hay paciencia, hay constancia, hay firmeza y perseverancia. El que es paciente es tolerante. Clemente, indulgente significa también resistir con paciencia. El cristiano entonces debe ser paciente. Paciente. No tener rencor, no enojado, sino que ser paciente, esperar en el Señor, paciente. Fruto del Espíritu Santo, la paciencia, amado hermano. Los 9 frutos del Espíritu estamos viendo, el cuarto fruto es la paciencia. Quinto fruto es la benignidad. ¿Qué es lo que es ser benigno? Significa amabilidad. El ser amable con otros, todo lo contrario a la dureza que viene del griego restotes, que significa bondad, integridad, excelencia de carácter, el adjetivo, benévolo, también significa bueno en carácter. La benignidad, un cristiano debe ser benigno, debe ser amable. La benignidad es atribuida a Dios como uno de los atributos morales. Y esto se relaciona con la conducta del creyente. Dios es bondadoso. O sea, Dios es amable. Los hijos de Dios debemos ser amables. Los hijos de Dios debemos entonces ser amables. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, verso 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis, las malas conversaciones corrompen las malas costumbres. Entonces debemos tener cuidado con las malas conversaciones porque pueden corromper las buenas costumbres. Efesios 4, versículo 32. Antes ser benigno, dice el apóstol Pablo, unos con otros, o sea, ser bondadoso, tener amabilidad unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros con Dios, también os perdonó a vosotros en Cristo. Fruto del Espíritu Santo, entonces, la benignidad, o sea, la amabilidad. El quinto fruto del Espíritu Santo, amado hermano, que debemos procurar tener, los 9 frutos. Ahora viene la bondad, muy parecida a la anterior, que significa la benevolencia, rectitud de corazón y de vida, cualidad de hombre bueno, la bondad. Bueno, por lo tanto significa más generosidad, guiar a buenas obras, tener un carácter prójimos. En Dios la bondad es infinito, la Biblia nos lo demuestra. Si el cristiano anda en la luz, deberá manifestar bondad,
la bondad se asocia con la justicia y la verdad con diferentes manifestaciones de un mismo fruto. Bondadoso, la bondad. Benevolencia, sinónimo de benevolencia. Entonces, como cristianos, amado hermano, estamos viviendo en la luz. Debemos reflejar la luz de Cristo. Y Cristo, ¿qué reflejó? Bondad. Y usted y yo debemos manifestar entonces bondad. Debemos entonces ser bondadosos con este fruto del Espíritu. Que el Señor me llene, que usted lo llene en esta tarde de estos 9 frutos del Espíritu, amado hermano, que son tan importantes, que identifican a un cristiano, a un hijo de Dios. Los frutos, dice, por sus frutos los conoceréis. Seguimos. Sexto fruto, la fe. Qué importante la fe. Pistis, que significa fidelidad. El carácter, dice, de uno se puede confiar. Señala el significado pasivo de la fe. Digno de confianza. Cuando tiene fe uno, digno de confianza. Fidelidad, honestidad, confianza en el trato con unos con otros, lealtad. Debemos tener una fe viva, entonces, en la cual no hay duda. Este fruto que es tan importante como es el amor, también es la fe, amado hermano. Recuerde que sin fe tenemos que actuar en todos estos dones que el Señor nos va a entregar anteriormente, posterior después. Tenemos que tener una fe viva en la cual no hay duda. No solo para la salvación debemos tener una fe viva que vamos a ser salvos, sino que también opera en los dones y ministerios de Dios que Él nos da. Para cada don, amado hermano, que debemos ejercer, que usted quiera ejercer o quiera vivir en su vida espiritual, debe estar siempre acompañada de fe. Seguimos. Séptimo fruto del Espíritu, mansedumbre, que en griego se puede decir praustes, significa gentileza, afabilidad, mansedumbre, amistad dulce, opuesto a la aspereza, al mal temperamento, enojo repentino. La mansedumbre soporta la incomodidad. Este fruto se puede manifestar cuando están totalmente rendidos a Dios. Fíjese que cuando el Hijo de Dios, la hija de Dios, está rendido, está rendida a Dios mismo, lleva en él una mansedumbre, o sea, un temperamento manso. Soporta las incomodidades. No se enoja. Podemos a lo mejor enojarnos, pero no como lo hace aquel que no conoce a Dios. Debe entonces reflejarse en nuestra vida ser una persona manso. Por ejemplo, la mansedumbre de Moisés. Un buen ejemplo tenemos al líder Moisés. Aunque retenía la fortaleza de liderazgo, como él llevaba una gran responsabilidad en guiar un pueblo, se mostró dispuesto a aceptar daños personales sin resentimiento o discriminación. Qué mansedumbre, qué persona más mansa, amado hermano. Qué persona más mansa es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un gran ejemplo en Él de poder imitar, de ser una persona mansa. Y mismo Señor allá en el monte de las bienaventuranzas dio a conocer esta hermosa palabra
Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Importante entonces la mansedumbre. Es importante también la templanza, amado hermano. Octavo, fruto del Espíritu. Significa el control de uno mismo, conocido también como dominio propio. La templanza se refiere al dominio propio. Es el control propio en el pensamiento, en nuestro enojo, en nuestro hablar, en el ejercicio del dominio propio. Un cristiano debe primero, amado hermano, retenerse ante cualquier situación en nuestro hablar. El cristiano debe entonces retenerse lo que va a hablar, no enojarse, no como lo hace aquel que no conoce a Cristo, no conoce a Dios. Debe tener entonces el cristiano un dominio propio, refleja el poder de Dios en nuestras vidas. En la vida espiritual abarca el control de las pasiones y los impulsos que son propios del viejo hombre. Así comprendemos cómo llega a ser una manifestación del fruto del Espíritu. El viejo hombre, amado hermano, debe morir en nosotros. Antes nos enojábamos, antes nos eirábamos, antes, amado hermano, no teníamos dominio propio. Hablamos cosas que no debíamos hablar. Nos enojamos por cosas insignificantes. No teníamos un dominio propio, pero ahora está el Espíritu Santo en nuestras vidas y es fruto del Espíritu Santo tener templanza en nuestras vidas. Vamos a ver entonces, hemos visto los 9 frutos del Espíritu. Pregunta, ¿cuál de ellos usted quiere tener de estos 9 frutos? Ojalá todos. Yo quisiera tenerlos todos, amado hermano. Y vamos a procurar de tener todos estos frutos del Espíritu, que son 9. Entonces, usted cuando se dedica a trabajar en la obra del Señor, y usted cuando recibe el Espíritu Santo de Dios y comienza el Espíritu a gobernar en usted, recuerde que el Espíritu nos guiará a toda verdad y a toda justicia. O sea, el que gobierna nuestra vida, el que dirige, el que nos enseña, es el Espíritu Santo. Y este, amado hermano, reparte a cada uno diferentes dones como Él quiere. El que tiene el Espíritu Santo de Dios puede pedir, amado hermano, uno de todos estos dones que el Señor nos da. 9 dones del Espíritu Santo. Como dice Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere. Como Él quiere. Cristo, amado hermano, reparte, aleluya, reparte estos dones como Él quiere. Si usted puede pedirle al Señor estos 9 dones, usted puede pedirlo, porque el Espíritu Santo lo reparte a cada uno en particular, pero siempre como el Señor quiere, amado hermano. Él sabe quién va a ser instrumento en sus manos, Él sabe a quién va a ocupar, Él sabe, amado hermano. Los dones del Espíritu Santo es un regalo de Dios, un regalo inmerecido. El Espíritu Santo, que es consolador, ese Espíritu Santo que le estoy hablando yo, que es un don de Dios, es un regalo inmerecido. Pero igual Dios nos da, amado hermano, estos dones del Espíritu Santo. Es un regalo entonces. Es un regalo. Hay
diversidad de dones que pueden ser ministerios. Hay diversidad de ministerios que son los servidores. Y hay diversidad de operaciones con el poder del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es el mismo. Pueden haber diferentes dones, por ejemplo, ser un maestro o ser un evangelista. Pero lo entrega el mismo Espíritu, que son ministerios. ¿Se da cuenta? Todo lo entrega el mismo Espíritu. Veamos, 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 6. 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 6, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. No se lo olvide, el Espíritu Santo es el mismo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Se da cuenta? Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Todo, amado hermano, está enlazado, todo está en el Espíritu Santo de Dios. Los dones del Espíritu se clasifican en 3 grupos. Estos 9 dones se clasifican en 3 grupos. En primer lugar, el don de hablar lenguas. El don de hablar, que son 3. Hablar lenguas, interpretación de lengua y profecía. ¿Ah? Dones de hablar, lenguas, interpretación de lenguas, profecías. Después viene el don de poder, que están dentro de estos dones, estos 9 dones, pero clasificados en dones de poder: sanidad divina, milagros y don de fe. Sanidad divina, milagros y don de fe. Y tercer grupo, que son los dones de conocimientos. Don de la palabra de ciencia, don de la palabra de sabiduría y don discernimiento de espíritu. Los 9 dones, y se clasifican de la siguiente manera. Dones de hablar. Vamos a ver el primer don de hablar. Se usa el don de lenguas. Hablar lenguas. Como dice el versículo 10. Como habla 1 de Corintios 12:10, dice: y otro dice hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas. Diferente lengua. Se usa el don sobrenatural de hablar. Esto es algo sobrenatural, amado hermano. La lengua es algo sobrenatural de hablar en otro lenguaje, sin haberlo aprendido. Las nuevas lenguas fueron los idiomas que los apóstoles y otros podían hablar. Estas lenguas, recuérdense que comenzó allá en el aposento alto cuando se derramó el Espíritu Santo de Dios. Dice que hablaban en otras lenguas. Fueron los idiomas que los apóstoles y otros podían hablar milagrosamente, es decir, sin estudiarlo. ¿Por qué? Porque llegan directo, aleluya, del Espíritu Santo de Dios a la persona. Dones de hablar lenguas. ¿Ah? Dones de hablar lenguas. ¿Existió los dones de hablar lenguas? Sí. Existió, amado hermano. ¿Dónde comenzó estas lenguas? Comenzaron allá. Cuando en el aposento alto se manifestaron todas estas manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. Dones de hablar lenguas.
Luego viene dones de hablar, viene la interpretación de lengua. Importante, es muy importante, amado hermano, cuando alguien habla en lengua, tiene que tener alguien la capacidad divina para poder interpretar. Es la capacidad cuando entrega mensajes el Señor en lengua, debe haber siempre una interpretación. Es la capacidad divina para interpretar en qué lengua se está hablando, de dónde proviene, si es divina, carnal o diabólica, y su mensaje directo. ¿Se da cuenta? Que pueden haber muchas lenguas, pero pueden haber algunas lenguas carnales o diabólicas. Cuidado. Y para eso tiene que haber, amado, una persona con el don de interpretación de lengua. No podemos estar en un culto donde todos hablan lengua y nadie la interprete. Porque eso no es de Dios, amado hermano. Tiene que siempre haber una interpretación. A través de una buena interpretación de lengua se puede revelar mensajes que Dios nos desea a dar a conocer en tiempos presentes, en el futuro. Entonces, como dice, Pablo nos enseña ahí en 1 Corintios, capítulo 14, el hablar en lengua. Y dice el versículo 5 y 6, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza y el que habla en lengua, y no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación y con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Si doy cuenta en el versículo 5 de este capítulo 14 de 1 Corintios, dice que la lengua, amados hermanos, el mensaje que el Señor entrega a través de la lengua, a través por lengua, es para edificación de la iglesia. Cuando no hay interpretación de la lengua, amado hermano, cuando se entrega, téngalo siempre presente esto, cuando se entrega alguna profecía, algo que Dios quiera entregar a su iglesia o a alguna persona en directa y se lo entrega en lengua, tiene que haber una revelación, interpretación, perdón. Tiene que haber una interpretación. Porque si no hay interpretación, dice el apóstol Pablo, que no es cosa que edifica la iglesia, debe ser algo que edifica la iglesia. Porque hablar para edificación. Entonces, amado hermano, debemos siempre tener esto presente, que cuando Dios hable a través de una persona, un instrumento, tiene que haber una interpretación de lengua. Y luego tenemos los dones de profecía. El don de profecía es la habilidad especial que Dios da para recibir divinamente un mensaje de parte de Él y comunicarlo de inmediato. Un mensaje salido del corazón de Dios, salido de la boca de Dios, de parte de la boca de Dios, de parte para un individuo, una iglesia, una comunidad o una nación, etcétera. La principal función de la profecía es edificar, consolar y exhortar a la iglesia. Edificar, consolar y exhortar a la iglesia. Por ejemplo, Elías, Eliseo, Isaías, ejemplos. O vemos a Jonás, acuérdese, que lo mandó Dios
a entregar, amado, un mensaje a la ciudad de Nínive que se arrepintiera. O sea, fue a entregar una profecía para que se edificara esa ciudad. Si no, Dios la iba a destruir. Entonces, la profecía es una habilidad especial que Dios da para recibir divinamente un mensaje. Un mensaje. No otra cosa, solamente algo específico. Dios entrega un mensaje a través de una persona que tiene este don de profecía. Cuidado porque vendrán muchos en mi nombre, cuidado, que se crearán profetas. Por eso que existe, más adelante vamos a ver algo tan importante, los dones del conocimiento. La palabra de ciencia es una revelación directa que Dios le da a la persona de la siguiente manera. ¿De qué forma Dios puede entregarte a ti este don? Hay personas que tienen el don de los sueños. ¿Ah? Ejemplo, lo tenía Daniel. Él interpretó el sueño de Nabucodonosor. Dones del conocimiento es la revelación directa que Dios le da a las personas. Se la puede entregar de la siguiente forma, de tres formas. Por un sueño, por medio de una visión, que también la tuvo Daniel, y escuchar su voz. Especialmente Samuel, cuando escuchó la voz del Señor, de Dios mismo. Entonces, este don, amado hermano, del conocimiento, de ciencia, puede ser entregada por tres formas: por sueño, por medio de una visión y escuchar su voz. Hay hermanos, hay hermanas que sueñan cosas de Dios. Ahí hay un don, amados hermanos. Hay otras personas que tienen una visión y la dan a conocer. Pero hay otros que escuchan su voz. Cuidado. También hay que tener cuidado en esto. Aquellos que dicen escuchar la voz. ¿Ah? Porque por otro lado también tenemos al maligno que nos habla también a nuestro oído. Dones del conocimiento. Seguimos con los dones. La otra anterior es la palabra, ahora viene el conocimiento, la palabra de sabiduría. Es el don que nos muestra cuando nos vamos a mover conforme a la voluntad de Dios. El don de la palabra de sabiduría nos dice cómo hacer las cosas y cuándo hacerlas para hacer, porque hacerlo y dónde hacerlo. Ese es el don del conocimiento. Hermoso don de sabiduría, ser sabio. Un hombre sabio, una mujer sabia. Ser sabios. ¿Ah? Ser sabios. Como dice, vamos a ver ahí, 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo de las debilidades, en afrenta, en necesidades de persecuciones, en angustia, porque cuando son débil, entonces soy fuerte, dice el apóstol Pablo. Aleluya. Bien, seguimos entonces. Samuel, qué ejemplo, ¿eh? Hay un hermoso ejemplo ahí de sabiduría de Samuel. 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 23 al 25, dice, y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado
e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Ahí está el ejemplo, amado hermano hermoso. Luego tenemos el don de conocimiento. Aquí donde le dije yo, hay que procurar tener esto, amado hermano, que es el discernimiento de espíritu. Este es un don de revelación. Aquí el Espíritu Santo nos da conocimiento y nos revela el ambiente espiritual y también nos revela qué tipo de espíritu se está moviendo. ¿Ah? Veamos ahí, miren, Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 9. ¿Qué pasó ahí? Dice la palabra de Dios que, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia. En aquella ciudad ya había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Y este oía atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Este hombre estaba engañando, amado. Llevaba mucho tiempo engañando Simeón. Tenía un espíritu de engañador. Y la gente del pueblo ahí la tenía confundida, la gente de Samaria. A todos ellos, con artes mágicas y cuantas otras cosas. Engañaba por mucho tiempo. Pero fueron enfrentados, amado hermano. Y quiso este hombre comprar el poder que Pedro y Juan realizaban a través del poder pero vemos cómo estos dos varones, amado hermano, tuvieron este espíritu de discernimiento. Tuvieron este espíritu y pudieron decirle: arrepiéntense. Pudieron decirle a este hombre y descubrir, amado hermano, qué mejor ejemplo, descubrir este espíritu engañoso. Necesitamos como iglesia, necesitamos como hijos de Dios, amado hermano. Yo siempre le estoy pidiendo al Señor este espíritu, este don, discernimiento de espíritu, para saber, amado hermano, cuando una persona, si estamos viendo entregan un mensaje, alguien se levanta en la congregación y entrega un mensaje, saber bien, discernir bien si es ese espíritu de Dios o no. ¿Es el mover del Espíritu de Dios o no? ¿O es un mover, amado hermano, que hace que la iglesia no sea edificada? Discernimiento de espíritu es un don de revelación. Se necesita tener este espíritu. Conocer las cosas que son de Dios o no son de Dios. El hijo de Dios, el cristiano, debe tener siempre este don del discernimiento de espíritu. Saber, amado hermano, dónde llegar, en qué cosa leer, qué cosa escuchar, qué cosa ver, saber si es de Dios o no es de Dios. Se necesita entonces en cada cristiano este don de discernimiento de espíritu. Luego tenemos el don de sanidad. ¡Qué hermoso! Este don se manifiesta por medio de curación o sanidad sobrenatural de alguien enfermo. Don de sanidad. Es sobrenatural porque no se utiliza ningún medicamento, ni es un proceso de recuperación, sino que Dios instantáneamente hace el milagro de sanidad. Veamos un ejemplo ahí, Mateo,
capítulo 9, versículos 18 y 19. Mateo, capítulo 9, versículo 18 y 19, dice la palabra de Dios. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Bueno, este relato termina, amado hermano, termina que llega a la casa de este varón y dice la palabra de Dios que Jesús, volviéndose y mirándola a esta pequeña, le dice: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella misma hora. Pero cuando ahí anterior sana a una mujer que se acerca con flujo de sangre cuando iba camino a casa de Jairo. Pero al llegar, dice, a aquella casa donde estaba la muchacha, ahí el Señor le dice: apartaos porque la niña no está muerta. Todos estaban llorando porque la niña había muerto. Pero el Señor, la confianza y la fe y el poder del Señor Jesús les dice: apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y dice que se burlaban de él. Pero, amado hermano, vemos el poder de sanidad. Que hoy, amado hermano, esto es pasado a sus hijos, a los hijos de Dios. Podemos ver el ejemplo hermoso junto a la puerta llamada La Hermosa, cuando Pedro y Juan, Dios utiliza a estos dos varones, a Pedro y Juan, lo utiliza para sanar a un hombre que era cojo de nacimiento. ¿Y qué nombre usó? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Dones de poder, amados hermanos. Operación de milagros. Este don es aquel por medio del cual se produce una alteración del curso ordinario de las cosas naturales. Cuando este tipo de cosas suceden, el orden natural de las cosas es cambiado. Y en ese momento suceden cosas imposibles. Don, operación de milagros. Vemos el mejor ejemplo de Jesús. Estando en la barca, dice que se enfrentan a una gran tempestad y vientos. Y Jesús dormía ahí en la popa. Y fueron a despertarlo. Jesús, ¿cómo puede estar durmiendo? ¿Ves que pedecemos? Hombres de poca fe. Dice que se levanta y reprende a los vientos y la tempestad. Un tremendo milagro, amados hermanos. Y tenemos la Biblia llena de ejemplos de milagros. Hasta el día de hoy Dios está haciendo milagros. Hay personas que Dios las ha sanado de cáncer y dan testimonio hoy, amado hermano, cómo Dios hace milagros aún. Hace milagros el Señor. Don de poder hacer milagros. Ejemplo de un milagro: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. Eso lo relata ya en Hechos capítulo 8, versículos 39 y 40. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto Felipe apareció en Azoto y se fue predicando el evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Pero ¿cómo puede ser posible? Este es un milagro de Dios, amado hermano. Milagro de Dios. Luego tenemos don de fe. El don es a través del cual Dios comparte su fe con una persona particular. Este tipo de fe es única,
pues donde Dios mismo otorga la fe que Él tiene para realizar cualquier cosa. Dios otorga esta fe solo por un momento a las personas. Don de fe. El don de fe. Yo tengo fe y usted, el Señor, lo usa con fe, amado hermano, con este poder glorioso de fe. Las personas que poseen este don son capaces de hacer cualquier prodigio, milagro o sanidad solo creyendo. Este tipo de fe, como dice la Escritura, es la que hace cosas imposibles. Y como una fe perseverante que siempre alcanza cosas inalcanzables, este don es de edificación para la iglesia. Don de fe. Si hay un varón que conocí, amado hermano, y vemos en todas sus campañas evangelísticas que realizó, fui testigo en Santiago de Chile en el año 78, 77, 78, cuando vino ahí al Parque O'Higgins. Ahí vi sanidades, amados hermanos. Este varón de Dios, Gigi Ávila, tenía este don de fe, don de milagros también. Por lo tanto existe, amado hermano. Ministerio del Espíritu Santo. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Son 5 los ministerios: profeta, evangelista, pastores y maestros, apóstoles, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso está en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. 5 son los ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Fíjense que pastores están casi en lo último. ¿Qué pasaría en una iglesia si solo existiera el pastor, pero no evangelista? ¿Qué existiera evangelista, pero no maestros? ¿Qué tal si existiera profeta, pero no pastor? Entonces se cumpliría la palabra de Dios que dice en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 5, dice que hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu Santo es el mismo. La iglesia es un solo cuerpo, amado hermano, pero con diferentes funciones. En primer lugar, el pastor es la persona que se dedica a la cría y guía un cuidado de ganado al aire libre. Ese es el significado de un verdadero pastor. Es el hombre que siempre está allí. Consuela las tristezas, repara las almas, ilumina el camino, vende esperanza y reparte hermandad. Un verdadero pastor es el hombre que siempre está allí. Y este ministerio, amado hermano, este don que Dios entrega, tiene que estar. Es bíblico. Un pastor es bíblico. La función es básica: proteger los corderos, que es un pastor. Vemos un pastor real en la vida cotidiana. Asegurar que los corderos estén bien alimentados a través de la palabra de Dios. Llevar los corderos a la sanidad y estén a salvo. Son las funciones básicas de un pastor. Protegerlos. ¿Cómo? En oración. Como hizo el Señor. Juan 17, ahí está la oración del Maestro en el Getsemaní. Hay que asegurar entonces que estos corderos estén bien alimentados. Llevar a estos corderos donde haya agua fresca,
alimento, a una sanidad y poder ser salvos del peligro. Es importante entonces entender que a medida que la iglesia va creciendo, ¿cierto?, en número, como estaba creciendo la iglesia primitiva, el tiempo de oración acrecienta. Es por eso que a veces el pastor no puede visitar a muchos, pero tiene un equipo de trabajo. El pastor trabaja entonces con un equipo de trabajo que son sus líderes encargados e instruidos para enseñar y orar por las necesidades que se presentan. Por eso que este es un equipo de trabajo, amado hermano. Evangelista, de estos 5 ministerios. El pastor, ahora evangelista, es el que proclama el evangelio con el fin de atraer a todos a Cristo y a su iglesia. Es un ministerio entregado por el Señor. Lucas 4:18. Veamos, Lucas 4:18. El Espíritu está sobre mí, dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Qué mejor ministerio, amado, qué mejor evangelista fue mi Cristo. Pero este trabajo también el Señor lo ha dado a usted y a mí. Allá en Mateo capítulo 28, vamos a ver, versículos 19 y 20 dice: por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El evangelista, su ministerio es más extendido. El evangelista no tiene un templo fijo. Su templo, amado hermano, es la calle. Es el pueblo, es la ciudad, es el país. Él viaja llevando el evangelio, proclamando el evangelio. Funciones básicas del evangelista es evangelizar, es motivar. Va por las naciones, va por cada pueblo. El evangelista va reuniendo personas, amado, y va evangelizando, entregando la palabra de Dios, va motivando a la gente a buscar a Dios, aunque todo en el cuerpo de Cristo tiene una responsabilidad de ayudar a cumplir la gran comisión del Señor. Todos tenemos este espíritu evangelista, debemos tener este espíritu evangelista. No solamente porque una persona sea nombrada y se dedique solamente a esto, sino que usted y yo como iglesia del Señor debemos y tenemos la responsabilidad de ayudar a cumplir la gran misión. Esta gran comisión es de predicar el evangelio. El evangelista es llamado, capacitado y ungido específicamente en esta tarea. En esta tarea. Esa es la labor de evangelista. Para recordar, el pastor y evangelista deben trabajar a par. Pues como el evangelista es muy emocionalista, no dedica el tiempo suficiente cuando las personas son duras en el evangelio. Entonces aquí entra el pastor para cuidar esas almas nuevas en proceso. Ejemplo, si hay una campaña evangelista, el evangelista viene y predica la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace el pastor? Recibe estas almas nuevas que reciben a Cristo, pero ahora está el trabajo del pastor para cuidar de esas almas nuevas y llevarlas a este proceso evangelístico. ¿Ve? Y el evangelista se va a otro pueblo, pero las almas tienen que quedar al cuidado del pastor. El maestro, que son importantes dentro de las iglesias, es una persona a la que se reconoce una habilidad extraordinaria, es una determinada área de saber, con capacidad de enseñar y compartir sus conocimientos con otras personas.
denominadas discípulos o aprendices. Tienen que haber entonces dentro del cristianismo, dentro de la iglesia, maestros que enseñen, amado hermano, y discipulen a otros en conocimiento de la palabra del Señor Jesús. Seguimos. Las funciones básicas de este maestro es la mayoría de la alimentación a las ovejas, a los corderos, a aquellos que están recién comenzando el caminar en la iglesia del Señor. Es necesario los maestros. El papel de maestro es estudiar y enseñar. No hay otra cosa, estudiar y enseñar. Unos maestros tienen una unión, el maestro tiene una unción de enseñar a los adultos, otros a los jóvenes y aún otros a los más niños. Hasta eso el Señor está preocupado, hermano. Unos maestros tienen una unción de enseñar únicamente a lo mejor a unos asuntos particulares, como se llama temas especiales, pero otros o una área específica. Dios tiene una gama de maestros dentro de una iglesia. Y este don, amado hermano, debe desarrollarse en cada cristiano y debe pedirle a Dios este don. Estos tres dones ministeriales, cuando obran juntos, bajo la adecuada autoridad, bendecirán a la congregación y la ayudarán a madurar. ¿Cuáles son? Pastor, evangelista y maestro. Cuando están unidos, cuando están juntitos, amado hermano, bendecirán a la congregación y ayudará a madurar a los hermanos. Profeta, persona que sirve para intermediario entre la humanidad y la divinidad, estrictamente hablando. O sea, es el mensaje directo que Dios entrega a través del profeta al pueblo. Funciones. El profeta siempre ha sido el mensaje o la voz de Dios. Debemos saber esto. Trabajan con los apóstoles, predicen eventos y advierten los peligros. Por medio de la revelación del Espíritu Santo, entregan ellos un mensaje. Puede ser que pueden predecir eventos antes de que sucedan o para amonestar los peligros que vendrán próximos. Confirman que Dios ha hablado también. Pablo dijo que no debemos menospreciar las profecías, confirmar algo que Dios ya había hablado al individuo creyente. Apartarme, dice, a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. Pero también, amado hermano, sus palabras de cada profeta deben ser examinadas. Si las palabras habladas por los profetas no están de acuerdo con las palabras escritas en la Biblia, tales palabras tienen que ser rechazadas. Cuidado. Cuidado, porque hoy hay muchos falsos profetas. Cuidado, que usan la palabra de Dios. El Señor dice esto, que el Señor es otro. Cuidado. Cuidado, que las profecías ya han cesado, dice la palabra de Dios. Estamos en tiempo de la gracia. Hay una diferencia entre el don de profecía y el ministerio de profecía. Luego tenemos el apóstol, un mensajero autorizado para representar a quien lo envía. Los apóstoles guardan la iglesia de falsas doctrinas prácticas. Los apóstoles, la función de los apóstoles en el tiempo de Jesús era guardar la iglesia, guardar a sus hermanos de las falsas doctrinas y prácticas que habían en entonces. Cuando se hizo el día, llamó a sus discípulos, dice, y escogió a 12, de ellos a los que también dio el nombre de apóstoles. Plantan iglesia en nuevas áreas del mundo. Esto está basado en el ministerio de Pablo. Una función del apóstol va plantando iglesias en nuevas áreas del mundo, como lo hizo el apóstol Pablo.
cómo trabajó la iglesia, amado hermano, cómo fundó iglesia el apóstol Pablo, colocó a Tito, colocó a Timoteo, colocó a Filemón. Ser la función de gobierno de la iglesia en el Nuevo Testamento. Cumple todos los ministerios. Qué hermoso, amado hermano, este estudio bíblico. Entonces, para terminar este estudio, la mano de Dios está en 5 ministerios: maestros, pastores, evangelistas, profetas y apóstoles. Dios les bendiga grandemente, esperando que haya sido de mucha bendición este estudio bíblico, amado hermano, pero lo importante, procuremos, aleluya, procuremos todos los dones. Procuremos, amado hermano, pedirle al Señor todos estos dones para que se manifiesten en nuestras vidas. Él es poderoso, amado hermano. Vamos a orar al Señor en esta tarde, vamos a darle gracias. Vamos a darle gracias al Señor por este hermoso estudio bíblico que hemos tenido. Gracias al Señor por darnos esta hermosa oportunidad de estar junto a ustedes y cada sábado entregarle diferentes temas que son importantísimos para vuestra vida espiritual. Bien, oramos al Señor. Vamos a darle gracias al Señor por este estudio. Amado Padre Celestial, cuántas gracias le doy en esta tarde. Gracias, Señor, por haber estado, Señor, en cada uno de los hogares de sus hijos, de sus hijas, presentando, Señor, esta palabra, este hermoso tema, Señor, los frutos y los dones del Espíritu. Gracias, Señor, por permitirme en esta tarde de haber llegado, Señor, a cada hogar. Bendice, Señor, los hogares de sus hijos. Bendice la mesa, Señor, de ellos, que nunca falte el pan, Señor, el alimento. Y se cumpla, Señor, su promesa cuando dice: el Señor es mi pastor, nada nos faltará. Padre, bendice los hogares donde hay enfermos, sean sanados en el nombre poderoso de Jesús. Guárdanos, Señor, síganos guardando de esta pandemia, protegiéndonos, Señor, y cuidándonos en todo momento, Señor. Y recibimos su bendición que viene de parte de Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Quiero agradecer a cada uno de ustedes, amados hermanos. Gracias al Señor por darme esta hermosa oportunidad. Y quiero invitarles para mañana, amados hermanos, mañana tenemos culto virtual a las 6 de la tarde, 18 horas, por esta misma plataforma. Así que Dios les bendiga grandemente y tengan todos muy buenas noches cada uno de ustedes. Gracias, Señor.